El sol de la mañana en Santa Fe no calentaba como en otras partes de la ciudad. Aquí, en las alturas, era un diamante frío que brillaba sobre los jardines perfectamente recortados y las fachadas impolutas. En una de esas casas, que más parecía una fortaleza de cristal y concreto, vivía Carmen. Tenía 7 años y una belleza que no pasaba desapercibida, una de esas bellezas de cuento que parece tallada por el capricho de algún ángel. Pero su verdadero encanto no estaba en sus rizos oscuros o en sus ojos grandes, sino en la quietud con la que observaba el mundo, como si ya sospechara que las cosas más importantes sucedían en silencio. Esa mañana, un zumbido especial llenaba la casa. Carmen, sentada en el borde de su cama con su vestido de cumpleaños, azul celeste, con un pequeño lazo atrás, reconocía cada sonido, el clic particular de los tacones de su madre al elegir unos zapatos. El perfume más intenso que de costumbre, el roce de una seda especial. Eran los rituales de la llegada de él. Su padre. Una visita escasa y reluciente como un cometa. Su madre, con una sonrisa tensa que no alcanzaba los ojos, la vistió con manos que trataban de ser delicadas, pero apuraban cada botón. «Hoy es tu día, mi amor», le dijo, arreglándole el lazo por tercera vez. Pero Carmen sentía que el día no era realmente suyo, pertenecía a esa expectativa, a esa preparación. Para escapar de la presión silenciosa de la casa, Carmen se refugió en el jardín. Se sentó en el pasto, su vestido formando un círculo perfecto a su alrededor, y observó a las mariposas blancas que bailaban sobre las rosas. Contemplaba la puerta principal, esperando ver el automóvil lujoso que anunciaba la llegada de la felicidad, o al menos, de su versión más brillante. El automóvil llegó. Y el hombre, alto y con un traje que parecía hecho de la misma luz del sol de Santa Fe, entró en la casa sin ver la pequeña silueta azul entre el verde. Carmen no corrió. Algo en el aire, una electricidad demasiado familiar, la mantuvo en su sitio. Fue entonces cuando los sonidos llegaron hasta el jardín. Primero eran voces bajas, luego una palabra cortante, después otra. La voz de su madre, afilada como el cristal roto. La voz de él, fría y plana, como la losa del patio. Las palabras se colaban por la ventana entreabierta del estudio y caían sobre Carmen como piedrecitas heladas. No es justo para ellos, tu familia. Nunca fue parte del plan, una confusión. ¿Y Carmen? Es tu hija. Mi verdadera familia no debe enterarse. No puedo. Punto. Carmen no entendía todas las palabras, pero entendía la música. Y era una música devastadora. Cada frase desarmaba el frágil castillo de cuento que, sin saberlo, había construido alrededor de la figura de su padre. La palabra segunda resonó en el aire, extraña y venenosa. Y luego, plan. Su existencia, su cumpleaños, su vestido azul celeste, no estaban en el plan. No hubo portazo. Hubo algo peor, el suave cerrarse de la puerta principal, el ronroneo del automóvil que se encendía y se alejaba por el empinado camino, haciéndose cada vez más tenue hasta fundirse con el rumor de la ciudad a lo lejos. En el jardín, bajo el sol de diamante, Carmen seguía sentada en su círculo de azul. Las mariposas habían huido. El silencio que quedó no era paz, sino el eco de un mundo que se reacomodaba con un crujido sordo. No hubo regalos, ni pastel, ni abrazo. Solo la certeza recién nacida y dolorosa de que algunas personas no se despiden porque, en realidad, nunca habían llegado a estar del todo. Y así,
en su 7º cumpleaños, Carmen aprendió que hay verdades que se descubren sin querer, escondidas entre las rosas y el ruido de una discusión, y que la vida más exclusiva puede tener los cimientos más frágiles. El hombre se fue sin mirar atrás. Su partida no fue solo una despedida física, fue como si, al cerrar la puerta, hubiera girado una llave maestra invisible. Días después, comenzaron a llegar las cartas con membrete de bufetes de abogados, frías y densas como la losa del jardín. Luego, los hombres con trajes distintos a los de él, pero con la misma frialdad en los ojos, vinieron a poner etiquetas y números a los muebles, a los cuadros, a la vajilla que nunca se usaba. Carmen observaba desde un rincón, abrazando a su oso de peluche, mientras su madre discutía con voz quebrada. Las palabras embargo, derechos, propiedad conyugal flotaban en el aire, pero ella ya sabía traducirlas, se llevaban todo. La casa de cristal no era su hogar, era un activo. El automóvil reluciente, un bien. Y ellas, madre e hija, un pasivo que no entraba en los nuevos cálculos. Una mañana gris, con 2 maletas modestas que parecían avergonzadas en el amplio vestíbulo de mármol, salieron. La madre no lloraba. Tenía la mandíbula apretada y sostenía la mano de Carmen con una fuerza que casi lastimaba. Subieron a un taxi común, ese color nauseabundo de mostaza y verde que Carmen nunca había notado en las calles de Santa Fe. Al descender por la montaña, vio cómo el paisaje se transformaba, los jardines perfectos se encogieron, los edificios nuevos y pulidos dieron paso a fachadas descascaradas. El aire limpio y frío se volvió espeso y con olor a humo y fritanga. Quedaron en la calle. No literalmente bajo un puente, sino en el limbo rugiente de una ciudad inmensa. Un cuarto pequeño en una pensión de la colonia Juárez, con paredes que tenían la textura de la piel enferma y un rumor constante de cañerías y televisores vecinos. El silencio exclusivo de Santa Fe fue reemplazado por una sinfonía agobiante de claxones, gritos lejanos y la respiración pesada de la metrópoli. Fue ahí, entre esas 4 paredes desnudas, donde Carmen vio quebrarse la fuerza de su madre. La mujer que elegía tacones y perfumes para batallas sociales, la que erguía con abogados con voz firme, comenzó a desdibujarse. Las noches eran las peores. Carmen, en el colchón delgado que compartían, permanecía despierta sintiendo como el cuerpo de su madre se tensaba en espasmos silenciosos. Eran sollozos ahogados en la almohada, un temblor que recorría la cama como un temblor subterráneo. La esperanza, esa compañera terca que le había hecho planear cumpleaños y esperar visitas, se evaporó. En sus ojos, ahora siempre un poco vidriosos, anidó un inquilino nuevo y aterrador, el miedo. No era el miedo a la oscuridad de los niños, sino uno adulto, corrosivo. El miedo al recibo de la luz, a la vacante en la nevera que era más aire que comida, al futuro que se había convertido en un abismo abierto a sus pies. Carmen aprendió a leer ese miedo en el modo en que su madre contaba y recontaba los billetes arrugados, en el suspiro que escapaba cuando veía los precios en el mercado, en la manera en que saltaba cuando llamaban a la puerta. La niña de 7 años, la niña hermosa del vestido azul celeste, hizo entonces su primer acto consciente de madurez. Dejó a su oso de peluche en la cama y comenzó a mirar el mundo con los ojos de un soldado en un territorio desconocido. Observó a los niños de la vecindad, aprendió a moverse por las calles bulliciosas pegada a las paredes, a calcular el costo de un taco de canasta frente al de un pan dulce. La belleza, comprendió, no era un escudo. En esta nueva realidad, era apenas un detalle,
un vestigio de un país extinto llamado infancia. Su madre, una tarde, la encontró intentando planchar con una lata llena de carbón caliente una de sus antiguas blusas de seda, ahora arrugada y desteñida. Al ver la determinación en la pequeña frente fruncida y las manos cuidadosas evitando quemarse, algo se quebró de otra manera dentro de ella. No fue la fuerza lo que se fracturó, sino la capa de desesperación. Una chispa diminuta, frágil como el cristal, pero distinta al miedo, encendió en su mirada. No era esperanza todavía. Era instinto. Era la ferocidad de una loba que, al ver a su cachorro intentando cazar, recuerda que sus colmillos aún tienen filo. La ciudad inmensa respiró a su alrededor, indiferente. Pero en ese cuarto pobre, dos mujeres, una que dejaba de ser niña, otra que recordaba ser guerrera, empezaron, sin saberlo, a tejer desde los hilos rotos de su vida una nueva trama. El lujo se había esfumado. La comodidad había desaparecido. Ahora solo quedaba el hueso desnudo de la supervivencia, y en él, descubrirían, también podía crecer la fuerza. La ciudad no daba tregua. El dinero de las últimas joyas de la madre se desvaneció como agua entre los dedos, y el miedo comenzó a oler a hambre. Fue entonces cuando apareció un hombre llamado Rogelio. No venía en un automóvil lujoso, sino en una camioneta antigua. No llevaba traje, sino una camisa de cuadros que se le notaba gastada en los cuellos. Tenía una sonrisa fácil y ofrecía ayuda con una naturalidad que, en otro momento, habría parecido sospechosa, pero en el desamparo, se sintió como un salvavidas. No pueden seguir aquí, señora. Yo conozco un lugar. Es modesto, pero seguro. Les puedo ayudar, dijo, y su voz tenía un dejo de acento norteño que sonaba a confianza. Era una salida. La única que brillaba en la oscuridad. Y la madre, con la mirada nublada por la fatiga y la desesperación, agarró esa mano extendida. No había muchas opciones entre la dignidad y la supervivencia. El departamento estaba cerca del anillo periférico, en un edificio de bloques de concreto que parecía encogerse bajo el rugido constante de los tráilers. No era una casa, era una caja. Pequeña, oscura, con una ventana que daba a un pasillo interior aún más oscuro. El aire olía a humedad, a frijol recalentado y a gasolina. Para Carmen, acostumbrada al jardín y luego a la pensión ruidosa pero llena de luz, aquello fue como descender a un sótano del mundo. Las primeras noches, el silencio era lo más aterrador. Un silencio cargado, grueso, que anticipaba algo. Luego, comenzaron los sonidos. Cada noche, después de las 9, la rutina se teñía de sombras. Su madre comenzaba a arreglarse de una manera distinta. No era la elegancia precisa de los días de Santa Fe, sino algo más urgente, más cargado. Se pintaba los labios con un color demasiado brillante bajo la luz amarillenta del foco, se ponía unos aretes que ya no parecían de ella. Carmen, acostada en el catre que compartían, la observaba desde la penumbra, sin decir una palabra. Luego llegaban los hombres. No era siempre el mismo. A veces uno con voz ronca, otras uno que hablaba muy rápido, alguno que reía demasiado fuerte. Carmen los escuchaba llegar, el timbre, la puerta que se abría, las voces bajas en la salita, el clic de la cerradura. Después, la música alta y monótona que salía del radio pequeño, intentando ahogar algo. Y sobre la música, otros sonidos, risas cortas, forzadas, que no tenían alegría, el golpe seco de una botella sobre la mesa,
pasos pesados, murmullos que subían y bajaban de tono. Carmen se hacía un ovillo bajo la sábana delgada. No entendía la transacción exacta, la economía sórdida que se desarrollaba al otro lado de la puerta de madera barata. Pero su cuerpo, sabio y alerta como el de un animal pequeño, lo sentía todo. Sentía la tensión en el aire, el peligro latente, la tristeza feroz que emanaba de su madre al día siguiente, cuando, con los ojos vacíos y movimientos mecánicos, limpiaba la sala y abría todas las ventanas para que se fuera el olor a cigarro y a desconocido. Algo estaba profundamente mal. No como el mal de una discusión, sino como el mal de una herida que se infecta en lo oscuro. Su infancia, que ya había recibido un golpe brutal en el jardín de Santa Fe, no murió con un último suspiro dramático. Se apagó. Como una vela a la que le falta el aire, simplemente dejó de arder. Ya no pensaba en mariposas blancas ni en vestidos de cumpleaños. Ahora su mente calculaba los pasos en el pasillo, la hora en que la música paraba, el tono de voz del hombre que estaba afuera para saber si debía hacerse invisible. Aprendió a contener la respiración para escuchar mejor, a fingir un sueño profundo cuando su madre entraba de madrugada, con la mirada perdida en un punto más allá de las paredes. La niña hermosa se estaba volviendo una sombra silenciosa en un cuarto oscuro. Su belleza, ahora, era un secreto que esconder, un lujo peligroso en un mundo donde todo, hasta la compañía de su madre, tenía un precio que se pagaba por las noches, en monedas de risas falsas y dignidad rota. Y en ese pequeño departamento junto al rugido del periférico, donde la vida pasaba a toda velocidad hacia destinos ajenos, Carmen aprendió la lección más amarga. Que a veces el rescate puede tener la forma de una nueva prisión, y que el sonido de la supervivencia, muy a menudo, es el mismo sonido de algo que se quiebra para siempre. La madre de Carmen murió en silencio. No fue con dramáticos quebrantos de salud, ni con un accidente. Fue un apagarse lento, como una vela que se consume desde dentro. Tal vez fue de tristeza, ese cáncer silencioso del alma. Tal vez de tanto dolor acumulado, una carga que al final se hizo más pesada que los huesos, que la voluntad, que el instinto mismo de respirar. Una mañana, simplemente no despertó. Carmen, acostada a su lado, notó el frío extraño de su piel, la quietud absoluta que no era sueño. La sacudió, primero suavemente, luego con el pánico trepando por su garganta como una enredadera helada. Pero no hubo respuesta. Solo el estruendo del periférico, indiferente, llenando el cuarto. La niña de 9 años, porque así pasan los años en la sombra, sin cumpleaños que celebrar, quedó absolutamente sola. La red de desamparo se había cerrado por completo. Sin escuela desde hacía tiempo. Sin abrigos que no fueran las sobras del frío en el cuarto. Sin abrazos que no tuvieran el sabor del miedo o la culpa. La protección, esa palabra que para otros niños es un aire natural, para ella era un mito lejano, algo que había existido otra vida atrás, en un jardín bajo un sol de diamante. Los hombres dejaron de llegar por las noches. El departamento se llenó de un vacío que gritaba. Hasta que uno de ellos, el que a veces le había traído una paleta helada con mirada que no sabía dónde posarse, regresó. Se llamaba Darío. No venía por el pago de una deuda ya caducada, sino con una bolsa de pan dulce y una propuesta. No puedes quedarte aquí, chiquita. Te van a llevar a un albergue, y esos lugares, hizo una mueca, como si el recuerdo fuera amargo. Yo conozco a una señora. Muy fina.
Tiene una casa bonita en la Condesa. Busca una compañerita para su hija, alguien que la acompañe a jugar, a estudiar. Te darán comida, cama, te cuidarán. Las palabras sonaban suaves, envolventes, casa bonita. Comida. Cuidarán. Eran la antítesis perfecta del frío, el hambre y la soledad absoluta. Carmen, con los ojos secos de tanto dolor que ya no cabía en lágrimas, asintió. No por esperanza, sino por ausencia de alternativas. El instinto de supervivencia, ese animal ya bien entrenado dentro de ella, eligió el único camino que parecía ofrecer un techo. Darío la llevó en su camioneta. Cruzaron la ciudad caótica hacia la zona arbolada y elegante de la Condesa. Las calles eran amplias, las casas antiguas y bellas, con enredaderas y ventanales. Parecía el decorado de una vida que Carmen creía extinta. Se detuvieron frente a una casa grande, de estilo porfiriano, con una fachada color ocre y una puerta de madera tallada. No era la modernidad fría de Santa Fe, esto tenía un aire de tradición, de solidez antigua. La señora que abrió la puerta era, en efecto, muy fina. Vestía un traje pantalón de lino impecable, llevaba el cabello corto a la perfección y una sonrisa que era una línea calculada en su rostro. Sus ojos, de un color claro como el agua helada, recorrieron a Carmen de arriba abajo, evaluando, midiendo. No miraron a sus ojos, miraron lo que había de ella, su belleza ahora desaliñada pero innegable, su juventud, su fragilidad. «Pasa, Carmen», dijo la señora, con una voz tan suave como la seda rasgada. «Aquí estarás a salvo». La casa por dentro era aún más impresionante. Muebles antiguos, alfombras persas, cuadros de paisajes bucólicos en las paredes. Olía a limpio, a flores caras y a silencio. Pero un silencio distinto al de la pensión o al del departamento del periférico. Este silencio era denso, vigilante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. No había ninguna hija. La promesa de una compañerita se evaporó en el aire acondicionado. En su lugar, la señora, que le pidió llamarla doña Estela, le mostró un cuarto pequeño y pulcro en la parte de servicio. «Descansa», le dijo. «Mañana hablaremos de tus nuevas responsabilidades». Esa noche, acostada en una cama estrecha pero limpia, escuchando los sonidos amortiguados de la casa elegante, Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. No era el miedo familiar a la violencia o al hambre. Era algo nuevo, más sofisticado y por eso más aterrador. Las sonrisas eran perfectas, las palabras eran correctas, pero todo carecía de calor. La elegancia de aquel lugar no era un refugio, era una vitrina. Y ella, sintió en lo más hondo de su ser, no era la invitada. Era la pieza recién adquirida. Había cambiado un infierno ruidoso y crudo por otro. Uno que, en lugar de golpes y música alta, funcionaba con murmullos, miradas gélidas y puertas cerradas sin ruido. Un infierno con luces elegantes, donde el monstruo no gruñe, sino que sonríe desde un sofá de terciopelo. Y Carmen, sin saberlo aún, acababa de cruzar su umbral. La casa elegante no era un hogar. Era un negocio. Un burdel de clase alta, donde la discreción era la mercancía más valiosa, y las chicas, como antigüedades raras, se presentaban en un catálogo de vidas truncadas. Carmen creció dentro de aquellos muros. Crecer ahí no significaba florecer, significaba adaptarse, como una enredadera que aprende a trepar por una reja elegantemente forjada.
La escuela fue reemplazada por otras lecciones, modales impecables, como sostener una copa de cristal, conversación ligera sobre arte o música que nunca había disfrutado, el arte de una sonrisa que no alcanzara los ojos. Doña Estela era una maestra meticulosa. Todo tenía un propósito, aumentar el valor de la inversión. Era una prisión sin barrotes visibles, pero con fronteras infranqueables. Vigilaban sus pasos, sus miradas, sus horas. Nunca tuvo dinero propio, sus necesidades básicas estaban cubiertas, ropa fina, comida buena, cuidados estéticos impecables, como se mantiene un instrumento valioso. No era un salario, era un costo operativo. A cambio, su existencia pertenecía a la casa. Su identidad, ya fracturada desde la infancia, fue cuidadosamente borrada y repintada. Ahora era Camille, un nombre exótico y comercial, que sonaba bien en boca de clientes adinerados. A los 15 años, la teoría terminó. Comenzó a trabajar. La palabra, tan cotidiana para el mundo exterior, aquí tenía un peso de plomo y un sabor a ceniza. No hubo una violación bruta, hubo una transacción fríamente orquestada. Un cliente especial, un hombre mayor con manos suaves y mirada de coleccionista, pagó una suma extraordinaria por su estreno. Doña Estela se lo presentó como un honor, un paso natural. Carmen, cuyo mundo se había reducido a esos pasillos alfombrados y a la autoridad absoluta de la dueña, no conocía otra realidad. ¿A dónde huir? ¿Con qué? La ciudad inmensa que una vez la expulsó ahora era un mapa abstracto y peligroso. El infierno elegante era, al menos, predecible. Así, su cuerpo se convirtió en una plaza de intercambio. Y, para horror secreto de su alma, resultó ser la más valiosa. Su belleza, esa que había heredado de una madre triste y un padre ausente, se había refinado con los años en una especie de perfección melancólica y distante que los hombres encontraban irresistible. Su silencio, aprendido en el jardín y pulido en la casa, lo interpretaban como misterio. Su juventud, como un trofeo. Se volvió la más solicitada. La más cotizada. Los nombres en la lista de espera para una cita con Camille eran de políticos, empresarios, figuras cuyos rostros a veces aparecían en los periódicos que ella hojeaba sin interés. Sus horas valían fortunas. Joyas caras aparecían en su tocador, propiedad de la casa, por supuesto, como testimonio de su éxito. Pero cada transacción, cada sonrisa forzada, cada caricia que debía soportar o fingir disfrutar, era un ladrillo más en un muro que la separaba de sí misma. Aprendió a disociarse. Mientras Camille reía, conversaba, seducía, la verdadera Carmen observaba desde un lugar muy profundo y frío dentro de ella, como espectadora de una función teatral obscena y repetitiva. Su cuerpo valía mucho. Era una obra de arte viviente, un bien de lujo con una cotización en alza. Pero su vida no valía nada. No tenía pasado que pudiera reclamar con orgullo, ni futuro que pudiera planear. No tenía amigos, solo rivales vigilantes en la misma jaula. No tenía amores, solo clientes. No tenía sueños, porque ¿qué podía soñar que no fuera una variación de esta misma habitación con paredes de seda? La vacía se instaló en su centro. No era tristeza, que al menos es un sentimiento. Era un hueco, una ausencia. Un silencio interior más profundo y desolador que cualquier ruido del periférico. A veces, mirándose al espejo en su lujosa habitación,
su celda decorada, veía a la niña del vestido azul. Pero esa niña estaba tan lejos, tan sepultada bajo capas de Camille, que ni siquiera sentía nostalgia. Solo un reconocimiento distante, como de una extraña a la que una vez conoció en otro país, en otro tiempo. Era la estrella de un universo minúsculo y perverso. La reina de un tablero donde todas las piezas estaban clavadas. Y en la cúspide de su éxito, rodeada de lujo y de deseos ajenos, Carmen comprendió la verdad más cruel: se podía morir de hambre en un banquete de oro, y se podía estar completamente muerta mientras el cuerpo, cotizado y perfecto, seguía sonriendo. Los paseos al parque cercano, siempre vigilados por uno de los guardias de Doña Estela, eran una concesión. Un respiro controlado para que las mercancías no se asfixiaran del todo. Carmen caminaba por los senderos, un espectro elegante con ropa cara y mirada perdida en la nada. Veía a las familias, a los niños corriendo, a las parejas tomadas de la mano. Eran postales de un planeta al que no pertenecía. Un día, sentada en una banca observando a unas palomas, sintió una mirada distinta. No era la mirada lasciva, evaluadora, posesiva a la que estaba acostumbrada. Era una observación quieta, persistente, como quien estudia un pájaro herido. Alzó la vista. Era un hombre sentado en la banca de enfrente, con las manos llenas de virutas de madera que no se había sacudido del pantalón de trabajo. Joven, con la piel tostada por el sol y unos ojos color de tierra húmeda. No llevaba traje, sino overol. Era Emanuel, un carpintero que trabajaba en la restauración del kiosco del parque. Él no vio lujo, ni deseo, ni el aura fabricada de Camille. A través de la costosa ropa y la máscara de indiferencia, vio la tristeza. Una tristeza tan profunda y antigua que parecía formar parte del aire que la rodeaba. Esa mirada, franca y humana, le produjo un sobresalto. Bajó la vista rápidamente, un gesto inusual en ella. Emanuel empezó a frecuentar el parque a la misma hora. Nunca se acercaba, solo la observaba desde lejos, con esa atención respetuosa pero insistentemente tierna. Una semana después, tomó una decisión que le costó cada centavo que tenía. Juntó sus ahorros, los que guardaba para comprar mejor herramienta, y fue a la casa elegante. Pidió a Camille. La sorpresa de Doña Estela fue mayúscula al ver al hombre rústico con su sobre de dinero en efectivo, pero el dinero era dinero. Con desdén, accedió. Carmen, avisada de que tenía un cliente poco usual, se preparó con su automatismo habitual. Entró en la habitación, la máscara de seducción profesional ya puesta, lista para comenzar el ritual. Sin mirarlo a la cara, comenzó a desabrochar su vestido. Espera. La voz era áspera, por el trabajo, pero suave en el tono. Carmen se detuvo, los dedos congelados en un botón. Era la primera vez que alguien decía esa palabra. No vengo por eso, dijo Emanuel, parado junto a la puerta, incómodo en medio de tanta opulencia que le era ajena. Quiero conocerte. Carmen lo miró, completamente desconcertada. ¿Conocerme? No había un yo que conocer. Solo estaba Camille, el producto. Repitió, mecánica, pagué por tu tiempo, es lo que hay. Puedo entretenerte de otras maneras, si lo prefieres. Era el guión. Emanuel sacudió la cabeza. Se acercó, no con la arrogancia de un cliente, sino con la cautela de quien se acerca a un animal asustadizo. Se sentó en una silla, lejos de la cama.
Me llamo Emanuel. Soy carpintero. Y vi tu tristeza en el parque. Solo quiero hablar. O si quieres, puedes no hablar. Podemos sentarnos en silencio. Aquella hora fue la más extraña de su vida en la casa. No hubo contacto. No hubo transacción. Solo un hombre que le habló de su trabajo, de la madera, de cómo un trozo aparentemente inútil podía esconder la veta más hermosa. Le habló con una naturalidad que no conocía la lisonja ni la perversión. Y cuando se fue, tras agotar el tiempo pagado, Carmen se quedó sentada en la cama, sintiendo algo que no había sentido en años, confusión, pero una confusión que no dolía. Emanuel empezó a frecuentarla. Ahorraba durante semanas para pagar 1 hora a la semana. Siempre era lo mismo, llegaba, se sentaban, él hablaba, a veces le traía algo pequeño, una figura tallada en madera, una flor del parque, un pan dulce. Preguntaba por ella, suavemente, sin forzar. Poco a poco, a través de fragmentos, empezó a nacer una historia, la niña del jardín, la madre, la caída. No todo, pero sí lo suficiente. Carmen empezó a esperar esas visitas. No con ansiedad comercial, sino con una curiosidad que le despertaba un hormigueo en el estómago. Sus sentimientos, aletargados y congelados, empezaron a agitarse. Rabia, al principio. ¿Quién era este hombre para tratarla como una persona? Para romper las reglas y hacerla recordar que había algo más. Luego, curiosidad. ¿Por qué lo hacía? Y finalmente, un atisbo de algo parecido a la esperanza, tan débil que casi daba miedo. Un día, Emanuel fue claro. Tomó sus manos callosas entre las suyas, que ella no retiró. Carmen, dijo, usando su nombre verdadero por primera vez, esto no puede seguir así. No quiero verte aquí más. Te quiero para mí. Como esposa. Te saco de aquí. Ella retiró las manos como si las hubiera quemado. No empieces con esas tonterías, dijo, la voz áspera por la emoción. No eres el primero. Los clientes se enamoran de la fantasía, no de mí. Luego se cansan. O su mujer lo descubre. O simplemente, se acaba. No mentía. Otros lo habían intentado. Promesas de rescate que se desvanecían ante la primera dificultad, o ante la realidad de quién era ella. No creía en cuentos de hadas. Su vida era un contrato, no un romance. Pero Emanuel no se fue. No se enfadó. Asintió, como si entendiera. No te pido que me creas hoy. Te pido que me dejes demostrártelo. No pagando por horas, sino estando aquí, a tu lado, hasta que tú decidas salir por esa puerta conmigo. Y así, el carpintero siguió viniendo. Siguió pagando, sí, pero cada hora era un ladrillo que derribaba el muro alrededor de Carmen. Él no quería a Camille, la cortesana cotizada. Quería a Carmen, la niña triste que aún vivía, enterrada pero viva, dentro de la mujer vacía. Y por primera vez, ese núcleo de ella, congelado durante tanto tiempo, sintió el calor insoportable y aterrador de una posibilidad real. El tiempo en la casa elegante era un ciclo sin estaciones, marcado solo por la llegada y partida de hombres. La vida de Carmen había encontrado un extraño y frágil equilibrio entre el vacío de su trabajo y las horas de oxígeno puro que le ofrecía Emanuel. En ese contraste, su alma empezaba a despertar, a doler de manera nueva, pero también a sentir.
Fue entonces cuando doña Estela anunció un cliente especial. Un empresario de Querétaro, muy pudiente, con gustos refinados. Insistía en la mejor, en Camille. Carmen se preparó con el ritual de siempre, el baño, el vestido, la máscara. Entró en la suite con la mirada baja, el gesto profesionalmente sumiso, y alzó los ojos para ofrecer su sonrisa fabricada. El mundo se detuvo. El aire se espesó de golpe. El hombre sentado en el sillón, revisando una copa de coñac, tenía el cabello engominado con algunas hebras de plata, la mandíbula firme y unos ojos claros que ella había heredado. Había envejecido, ganado peso, tenía el aura de éxito y aburrimiento de los ricos. Pero era él. Indudablemente él. El hombre del jardín. El fantasma que se había llevado su infancia sin despedirse. Su padre. Un zumbido ensordecedor llenó los oídos de Carmen. 20 años de abandono, de miseria, de noches en el periférico, de manos ajenas, del vacío de Camille, se comprimieron en un instante de puro vértigo. Él la miró. Sus ojos la recorrieron con la evaluación fría y apreciativa de un conocedor. No hubo un destello de reconocimiento. Nada. Para él, ella era solo otro producto de lujo en el estante más alto. Camille, supongo, dijo, con una voz que tenía la misma cadencia autoritaria que recordaba, aunque ahora más grave. He oído maravillas. Carmen, por instinto, por los años de entrenamiento en la supervivencia más extrema, no se desplomó. Al contrario. Su cuerpo, traicionero y hábil, llevó a cabo la función. La sonrisa se fijó en su rostro, aún más perfecta, más gélida. Es un honor, señor. La habitación, con su lujo opresivo, se convirtió en el escenario de una ceremonia surrealista y grotesca. Cada caricia de él era un cuchillo. Cada susurro, una burla a los gritos que no escuchó en el jardín. Carmen actuó como nunca. Fue la cortesana perfecta, atenta, seductora, entregando el servicio por el que él había pagado una pequeña fortuna. Dentro de ella, una parte observaba desde lo más hondo, helada y lúcida, registrando cada detalle, el anillo de matrimonio que aún llevaba, el olor de su colonia cara. La manera distraída en que disfrutaba de lo que creía era un placer anónimo. Cuando todo terminó, él se vistió con parsimonia, satisfecho. Se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo. Carmen, envuelta en una bata de seda, se quedó de pie junto a la cama, el corazón latiéndole como un pájaro enjaulado. Sabía que si no decía nada, ese hombre saldría por la puerta igual que la última vez, borrándola de su existencia una vez más. Pero ella ya no era la niña impotente del jardín. Antes de que se vaya, dijo, y su voz sonó extrañamente clara, sin el tono melifluo de Camille. Hay algo que debes saber. Él se volvió, una ceja ligeramente alzada, con la irritación cortés de un hombre importante al que retienen. Mi nombre no es Camille, continuó ella, avanzando un paso. La luz de la lámpara caía sobre su rostro, iluminando los ojos claros que eran un espejo de los suyos. Mi nombre es Carmen. Nací un 12 de mayo. En Santa Fe. Mi madre se llamaba Laura. Y usted llegó tarde a mi cumpleaños, discutió con ella, y se fue sin despedirse. El rostro del hombre pasó de la irritación a la confusión, luego a un lento, horroroso reconocimiento. El color se drenó de sus mejillas. Sus ojos, de pronto, ya no vieron a la cortesana,
sino a los rasgos de la niña que una vez ignoró, ahora fundidos en la mujer que acababa de compartir su lecho. Vio sus propios ojos mirándolo con un odio tranquilo y absoluto. No, fue lo único que atinó a balbucear. Sí, dijo Carmen, con una calma devastadora. Ha pagado usted una suma considerable por acostarse con su hija. Espero que el servicio haya estado a la altura. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo un silencio denso y envenenado. Él retrocedió como si la atmósfera le quemara. Su mirada era un pozo de horror, de vergüenza, de un pánico absoluto. Dio media vuelta, tambaleándose, y salió de la habitación sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic suave. La venganza había sido silenciosa, perfecta, letal. No había necesitado gritar ni golpear. Solo la verdad, entregada en el momento más íntimo y perverso posible. Semanas después, la noticia llegó a la casa como un rumor entre los clientes. Un empresario prominente de Querétaro, un hombre aparentemente establecido y feliz, se había quitado la vida en su estudio. Una sobredosis combinada con alcohol. No dejó nota. Carmen no celebró. No sintió el dulce sabor del triunfo que había imaginado en sueños de rabia. En su lugar, un peso frío y enorme se instaló en su alma, más denso que cualquier vacío que hubiera sentido antes. Había desencadenado una tormenta de vergüenza que terminó con una vida. Había usado su propio cuerpo, ya tan mancillado, como arma final. Emmanuel, al verla más distante y sombría que nunca, insistió. ¿Qué te pasa, Carmen? Dímelo. Y ella, en un momento de debilidad absoluta, se lo contó, susurrando la verdad como si fuera un crimen. Él la escuchó, en silencio, y luego la abrazó. No la juzgó. Solo dijo, cargaste con su pecado demasiado tiempo. Él eligió su final, como eligió abandonarte. Pero la carga no se aliviaba. Carmen había logrado lo imposible, que el hombre que la creó finalmente la viera. Y lo que vio lo había destruido. Ahora, ella cargaba no solo con el abandono, sino con el fantasma de su muerte. Era una justicia amarga, que no llenaba ningún vacío, solo añadía un nuevo tipo de oscuridad al que ya habitaba en ella. Había matado a su padre sin tocarlo, y en el proceso, una parte de la poca luz que empezaba a sentir en su propio corazón, también se apagó. El peso del suicidio de su padre se volvió una losa dentro de Carmen. La venganza, que imaginaba como una liberación, solo había añadido otra cadena a su cautiverio. El lujoso burdel, que siempre fue una prisión, ahora le parecía una tumba decorada. La presencia constante de Emmanuel, su única luz, también se había vuelto dolorosa. Él representaba un mundo de bondad que ella sentía que ya no merecía, contaminada como estaba por la culpa y el horror. Una noche, impulsada por una desesperación ciega, tomó una decisión estúpida y valiente. Sin contarle a Emmanuel, sin un plan real, reunió las pocas joyas personales que podía esconder y, aprovechando un descuido del guardia nocturno, intentó escapar por la puerta de servicio. No llegó lejos. Doña Estela tenía ojos en todas partes. La agarraron dos hombres de seguridad en el callejón trasero, apenas a una cuadra de la Libertad. No hubo compasión. La arrastraron de vuelta al sótano, a una habitación sin ventanas que olía a desinfectante y miedo. Allí, la golpearon con una eficiencia brutal. No para matarla, era una inversión demasiado valiosa, sino para romperla.
para recordarle que su cuerpo, su vida, no le pertenecían. Cuando terminaron, Carmen yacía en el suelo frío de concreto, un torbellino de dolor punzante en cada costilla, la visión nublada por la sangre de su rostro hinchado. La habían corregido. Y en ese momento, más que nunca, supo que moriría en ese lugar. Pero Emmanuel no aparecía en el parque a la hora acostumbrada. Sintió una inquietud que le roía las entrañas, una certeza visceral de que algo estaba mal. Fue a la casa elegante. No pidió entrar como cliente. Golpeó la puerta de servicio con los nudillos heridos por el trabajo. Cuando le abrieron, su mirada de carpintero tranquilo se había transformado en la de un hombre dispuesto a demoler un muro con las manos desnudas. Exigió verla. Doña Estela, fría como siempre, intentó disuadirlo. Camille está indispuesta. Un accidente menor. Pero Emmanuel no se movió. La voy a ver. Hoy. Y la voy a sacar de aquí. Lo que siguió fue una negociación desgarradora. Emmanuel no tenía el capital de un empresario de Querétaro. Pero tenía algo más peligroso, determinación absoluta y el conocimiento de los bajos fondos que doña Estela prefería ignorar. Amenazó, no con violencia física, sino con exponer ciertos nombres, ciertas operaciones, a las personas equivocadas. Y ofreció todo lo que tenía, los ahorros de toda una vida de trabajo honesto, el dinero de su pequeño taller, cada centavo destinado a un futuro que ahora ponía en la balanza. Finalmente, con desprecio, doña Estela accedió. El precio era exorbitante, una suma que dejaba a Emmanuel en la ruina. Pero a él le pareció justo, todo su pasado a cambio del futuro de ella. La sacó en brazos. Carmen, semiconsciente, envuelta en una manta, solo sentía el balanceo de sus pasos firmes y el olor a madera fresca y sudor limpio que emanaba de su pecho. Era el olor más seguro que había olido en su vida. La llevó a su casa. No era una casa, en realidad, era una cabaña de madera en las afueras de la ciudad, cerca de un bosque de pinos. Era pequeña, rústica, con grietas por donde entraba el viento, pero estaba limpia y era tranquila. Allí, Emmanuel la cuidó. Curó sus moretones, la alimentó con caldos simples, la sentó al sol de la mañana en una silla de tijera. No hizo una sola pregunta. No exigió nada. Ni una caricia, ni una explicación. Su paciencia era un bálsamo más poderoso que cualquier medicina. Carmen se fue curando por fuera. Por dentro, seguía hecha añicos. La gratitud que sentía hacia Emmanuel era un océano que la ahogaba. Él lo había dado todo por ella. ¿Qué tenía ella para dar? Solo un cuerpo destrozado y un alma manchada. El amor, esa palabra que él usaba con tanta naturalidad, le resultaba un idioma extranjero e inalcanzable. Una tarde, mirando el bosque desde la puerta, él le habló con su calma habitual. Carmen, quiero que seas mi esposa. No para que me sirvas, ni por lástima. Para construir algo juntos. Aquí, lejos de todo. Ella lo miró. No había rastro de la pasión posesiva de los clientes, ni del cálculo de doña Estela. Solo ofrecía un pacto de compañía. Y Carmen, que no creía en los milagros ni en los cuentos de hadas, sí creía en las deudas. Él le había devuelto la vida. Lo menos que podía hacer era darle la suya. Acepto, dijo, y su voz sonó pequeña y resignada. No hubo una celebración. Un día sencillo, fueron al registro civil del pueblo más cercano.
firmaron unos papeles. Ella usó un vestido simple, sin joyas. Al regresar a la cabaña, con la tarde cayendo, Emmanuel la hizo sentarse a la mesa. «Tengo algo para ti», dijo. Sacó una pequeña caja de madera sin pulir, tallada por sus propias manos. Dentro, no había un diamante ni oro. Había un anillo modesto, de plata desgastada y delgada, con una pequeña piedra oscura y opaca. «Este anillo fue de mi madre», explicó Emmanuel, tomándole la mano con suavidad. «Era lo único valioso que tenía. Me lo dio antes de morir. No por su precio, que no tiene, sino porque ella dijo que era un símbolo. Un símbolo del amor que persevera, que no se rompe, que es eterno aunque todo lo demás se desgaste». Deslizó el anillo en el dedo de Carmen. Le quedaba un poco holgado. Era frío al tacto. «Yo te amo con ese amor, Carmen», dijo, sus ojos de tierra húmeda clavados en los suyos. «Eterno. Aunque tú no me ames todavía. O aunque nunca llegues a hacerlo. Este anillo es una promesa de mi parte, no una cadena para la tuya». Carmen miró la sencilla argolla en su mano, esa mano que había tocado tanto lujo falso y tanto dolor verdadero. No sintió el arrebato romántico de las novelas. Sintió algo más profundo y abrumador, el peso de una bondad tan pura que casi resultaba incomprensible. Un anillo que no compraba, no poseía, no exhibía. Simplemente prometía. Aceptó casarse por gratitud. Pero en ese momento, con el símbolo del amor eterno de otra mujer, de una madre buena, brillando tenuemente en su dedo, una pequeña y resistente semilla de algo que no era gratitud, sino una posibilidad remota de paz, se enterró en el suelo yermo de su corazón. Era un comienzo. No un cuento de hadas, sino la promesa de un amanecer lento, después de una noche eterna. La cabaña en el bosque se convirtió en el primer hogar verdadero de Carmen. Aprendió el ritmo lento de los días, el canto de los pájaros al amanecer, el olor a pino y tierra mojada, el crujido de la madera bajo el sol. Emmanuel era constante como la rotación de las estaciones. Su amor no era una llama devoradora, sino una estufa de leña, firme y caliente en el centro de su mundo pequeño. Y sin embargo, cuanto más segura estaba, más se agrietaba por dentro. El amor más puro, en lugar de sanarla, la exponía. Le hacía ver, con cruel claridad, todas las cicatrices que llevaba. Cada gesto de ternura de él era un espejo que le reflejaba su propia sensación de fraude. Ella no era la esposa sencilla que merecía un hombre como Emmanuel. Era un archivo de traumas. Su cuerpo, a pesar de haber sanado de los golpes, llevaba las secuelas silenciosas de su pasado. Un médico del pueblo, tras un examen discreto, le había confirmado lo que sospechaba. Los años de abuso y una infección maltratada en la casa de doña Estela le habían robado la posibilidad de tener hijos. La noticia no fue una sorpresa, sino la confirmación de una sentencia. No solo le habían arrebatado la infancia y la juventud, también le habían robado el futuro. Su pasado, como una jauría hambrienta, la perseguía en la quietud del bosque. No eran recuerdos, eran sensaciones, el pánico agudo al escuchar un motor fuerte que se acercaba por el camino de tierra, un cliente, alguien de doña Estela. El asco involuntario cuando ciertas miradas la rozaban en el mercado, la imposibilidad total de creer que esta paz pudiera ser permanente. Se sentía como un pájaro exótico y malherido encerrado en una jaula de oro. Aunque la jaula estuviera abierta, sus alas ya no recordaban cómo volar hacia la libertad,
solo sabían temer el cielo. La gratitud se convirtió en una losa. Él lo había dado todo, y ella, ¿qué le daba? Un cuerpo estéril. Una mente llena de fantasmas. Noches en las que se despertaba gritando, y él la calmaba con paciencia infinita. Le estaba dando una vida cargada de su pasado, y él merecía una vida ligera, llena de futuro. Merecía hijos que heredaran sus manos honestas y su corazón bueno. Merecía una mujer que no se estremeciera con un toque casual, que no viera sombras en cada rincón. El anillo de plata, el símbolo del amor eterno de la madre de Emanuel, empezó a pesar en su dedo como un remordimiento. Ella no era eterna, estaba rota. Y ese anillo merecía una mano que pudiera corresponder a su promesa. Un año justo después de su boda, una mañana de invierno particularmente fría, Carmen tomó la decisión más dolorosa y, en su mente torcida por la culpa, la más amorosa. Mientras Emanuel partía temprano a un trabajo en el pueblo vecino, ella empacó una pequeña bolsa con lo indispensable. No se llevó nada que él le hubiera dado, excepto la ropa más sencilla. Sobre la mesa de pino, pulida por sus propias manos, dejó solo dos cosas. La primera, el anillo de plata, colocado con cuidado en el centro, donde la luz del amanecer lo haría brillar. La segunda, una nota escrita en un pedazo de papel arrancado de un cuaderno. Con letra temblorosa, decía solo, perdóname. Te amé lo suficiente para dejarte encontrar una vida completa. Creyó, con la lógica desgarrada de quien se cree un obstáculo, que esa era la última y mayor prueba de amor que podía ofrecerle, desaparecer. Liberarlo del peso de su historia, de su esterilidad, de su alma enferma. Pensó que, con el tiempo, él encontraría a una mujer del pueblo, sana y entera, y miraría el anillo de su madre en otra mano, y comprendería que Carmen, al irse, le había dado el mejor regalo. Salió de la cabaña sin mirar atrás. Caminó por el sendero embarrado hacia la carretera principal, el frío calándole los huesos. No tenía un plan, solo la certeza obcecada de que su presencia era un veneno para la única persona buena que había conocido. Huía, no hacia algo, sino de la posibilidad de arruinarlo. En su mente, confundía el sacrificio con la redención, y el desprecio por sí misma con un acto de amor supremo. Dejaba atrás el amor más puro, convencida de que no era digna de él. Y en la mesa vacía de la cabaña, el pequeño anillo de plata brillaba, mudo testigo de una promesa rota y de un corazón que, al intentar amar de la única manera que sabía, desde la ausencia, cometía su error más trágico. Puerto Escondido. El nombre le había parecido una promesa. Un lugar donde el rugido del océano pudiera ahogar los ecos de su pasado. Carmen encontró trabajo como mesera en un pequeño restaurante frente al mar. Era un trabajo honesto, agotador, de suelas desgastadas y manos ásperas por lavar platos bajo el sol. Vivía en una habitación diminuta, con el sonido constante de las olas como única compañía. Era una vida de simplicidad espartana, una penitencia autoimpuesta. Creyó que sí, en el anonimato y el trabajo duro, podría expiar su pasado y, sobre todo, el dolor que le había causado a Emanuel. Había aprendido a sonreír a los turistas, a contar los propinas, a sobrevivir. Pero el océano, en su inmensidad, no le daba respuestas, solo le recordaba su propia pequeñez y la distancia infinita que había puesto entre ella y la única paz que había conocido. 3 años pasaron así. Hasta que un día, mientras atendía una mesa en la terraza, una sombra se interpuso entre ella y el sol poniente.
No era una cliente cualquiera. Era una mujer mayor, de rostro surcado como la corteza de un árbol y ojos que brillaban con una lucidez inmediata. Carmencita, dijo la anciana, con una voz áspera pero llena de una certeza que no admitía dudas. Carmen se quedó helada, la jarra de agua a medio servir. No reconoció el rostro, pero el tono, la cadencia, le hablaban de otro mundo. Yo soy doña Chave, la vecina de Emanuel. Del pueblo junto al bosque. El nombre fue como un puñetazo en el estómago. El mundo ruidoso de la playa se desvaneció, reemplazado por el olor a pino y el silencio expectante de la cabaña. La anciana, sin esperar invitación, se sentó. Te he buscado, dijo con sencillez. No fue difícil. Un corazón roto tiene un imán para los que saben ver. Carmen, temblando, se sentó frente a ella. Las palabras que siguieron fueron un torrente que lavó años de aislamiento. Él nunca se mudó, hijita. Sigue en la cabaña. Sigue esperando. Doña Chave tomó sus manos trabajadas entre las suyas, que eran cálidas y firmes. No es esperanza de novela, no. Es más profundo. Es una promesa. Después de que te fuiste, Emanuel se cambió. Se hizo hombre de fe. No de esa fe de misa y olvido, sino de una fe de raíz. Me dijo, doña Chave, le hice un pacto a Dios. Voy a amarla en su ausencia como la amé en su presencia. Voy a orar por ella cada día, para que donde esté, Él la guarde. Y si Él quiere, un día la traerá de vuelta. Y si no, yo la amaré así hasta el final. Carmen escuchaba, incapaz de contener las lágrimas que ahora fluían libres, saladas como el mar. Él no la había olvidado. No había seguido adelante. La había elevado a una promesa de oración, la había envuelto en una certeza que trascendía su huida y su indignidad. Y entonces, doña Chave dijo las palabras que nunca, en toda su vida, nadie le había dirigido. Él me pidió que si te encontraba, te dijera esto: Dios no solo lo ama a él, Carmen. Dios también te ama a ti. A ti, exactamente como eres. Con tu pasado, con tu dolor, con todo. Su amor no se gana, hijita. Se recibe. Como el sol. Dios también te ama a ti. La frase resonó en el vacío que Carmen llevaba dentro desde niña. No era una doctrina religiosa, era un mensaje personal, un perdón universal que atravesaba todos sus errores, toda su suciedad, toda su creencia de ser irreparable. Si un hombre como Emanuel podía amarla así, y un Dios del que apenas sabía nada podía amarla a través de él, entonces quizás, solo quizás, ella no era solo los escombros de su historia. No fue una decisión racional. Fue un instinto más profundo que el miedo, más fuerte que la culpa. Como si una cuerda que siempre había estado atada a su corazón, y que ella creía cortada, hubiera recibido un suave y firme tirón. Dejó Puerto Escondido en el próximo autobús. No llevaba más de lo que tenía cuando llegó, pero ahora llevaba una palabra nueva en el pecho: amada. El camino de regreso fue un viaje a través de sus propios fantasmas. Cuando el autobús la dejó en el crucero polvoriento y comenzó a caminar por el sendero familiar hacia la cabaña, cada paso le latía en el alma. Temía encontrar a otra mujer, hijos, una vida rehecha. Temía su propia recepción. La cabaña estaba ahí, un poco más desgastada por el viento, pero con humo saliendo de la chimenea. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Emanuel estaba en el marco.
No parecía más viejo, parecía más sólido, como un árbol que ha echado raíces más profundas. No mostró sorpresa. Sus ojos, esos ojos color de tierra húmeda, se iluminaron con una paz tan profunda que era casi tangible. No dijo por qué te fuiste o dónde estuviste. Solo abrió los brazos. Y Carmen, por primera vez en su vida, corrió hacia un abrazo sin calcular, sin temer, sin merecer. Se derrumbó en él, y él la sostuvo, como siempre lo había hecho. No soy la misma, sollozó contra su pecho. Yo tampoco, murmuró él, acariciando su pelo. Ahora te amo con más fuerza. Y no estás sola. Volvió al amor. Volvió a casa. Meses después, en un silencio que no era vacío sino pleno, Carmen descubrió que la vida a veces escribe sus propias redenciones en el lenguaje del cuerpo. El médico del pueblo, el mismo que años atrás le había dado la sentencia, confirmó con asombro y alegría lo imposible: estaba embarazada. El hijo nació en la primavera, en la cabaña, con el aroma a pino entrando por la ventana. Lo llamaron Samuel, que significa Dios ha escuchado. Era una criatura fuerte, de risa fácil, con los ojos claros de Carmen y las manos firmes de su padre. Al sostenerlo en sus brazos, Carmen comprendió la última lección. No era que su historia hubiera sido borrada o que sus heridas hubieran desaparecido. Todas estaban ahí, como nudos en la madera. Pero ahora formaban parte de la beta, de la belleza única y resistente de lo que se había reconstruido. Su hijo no era un olvido, era una prueba viva. La prueba de que el amor, cuando es paciente, cuando es un pacto, cuando es reflejo de algo más grande que uno mismo, puede restaurar incluso lo que el mundo ha dado por irreparable. No devolviendo lo que se perdió, sino creando algo nuevo y hermoso a partir de las mismas ruinas. Y en el dedo de Carmen, de nuevo, brillaba el pequeño anillo de plata, ya no como un recordatorio de lo que no podía dar, sino como un testimonio silencioso de un amor que, en efecto, había resultado ser eterno. Muchos años después, Carmen solía sentarse en el porche de la cabaña, que ahora era más grande y estaba rodeada de flores. Observaba a Samuel, un joven que heredó la serenidad de su padre y la mirada contemplativa de ella, mientras ayudaba a Emanuel en el taller de carpintería. El sonido del mar era un recuerdo lejano, reemplazado por el susurro del viento en los pinos y el ritmo cadencioso del formón sobre la madera. Una tarde, viendo cómo su hijo pulía con cuidado una pieza de cedro, le preguntó: «Mamá, esta veta oscura, aquí en el centro, ¿no arruina la tabla?». Carmen se acercó, pasó sus dedos, ahora surcados por el tiempo y el trabajo amoroso, sobre la línea irregular y oscura que recorría la madera. «No, hijo», dijo, y su voz tenía una paz que era como un lago profundo después de la tormenta. «Esa no es una falla. Es la parte más fuerte del árbol. Es donde se cerró una herida, donde luchó contra el viento o la sequía. Le da carácter. Le da la historia. Sin esa veta, esta tabla sería bonita, pero común. Con ella, es única. Es resistente». Al decir esas palabras, supo que no hablaba solo de la madera. Miró su propia vida como quien contempla un árbol ya crecido, de raíces firmes. Vio la veta oscura del abandono en el jardín de Santa Fe. La veta áspera del hambre y el miedo en la ciudad inmensa. La veta profunda y envenenada de la casa junto al periférico. La veta negra y retorcida del burdel elegante y de su venganza silenciosa. Y luego, vio la veta nueva, dorada y suave,
la del carpintero que vio tristeza donde otros veían lujo, la del anillo de plata sobre la mesa, la huida desgarrada y, finalmente, el regreso. Cada una de esas vetas había querido quebrarla. Durante años, ella creyó que lo habían logrado. Se definió a sí misma por sus grietas, por lo que le faltaba, por lo que le habían robado. Creía que, por tener marcas tan profundas, ya no podía ser un material útil para construir una vida buena. Pero se equivocaba. La vida, con su extraña y a veces cruel sabiduría, no nos da historias perfectas. Nos da maderas nobles pero llenas de nudos y vetas oscuras. La belleza no está en esconderlas, ni en lamentarlas eternamente. La belleza, y la fortaleza, está en integrarlas. En aceptar que esas marcas son parte de nuestro diseño único, el registro de las batallas que hemos sobrevivido. Son la prueba de que, a pesar de todo, seguimos en pie. Emanuel salió del taller, limpiándose las manos en el overol, y se sentó a su lado. Tomó su mano, la que llevaba el anillo de plata, ahora ajustado y brillante por el uso. No hubo necesidad de palabras. El amor entre ellos ya no era un puente tendido sobre un abismo, era el suelo firme bajo sus pies, hecho de perdón diario, de paciencia cultivada, de gratitud por cada amanecer compartido. Carmen pensó en ti, que quizás lees esto cargando tus propias vetas oscuras. Tal vez sientas el peso de un abandono, la vergüenza de un error, la asfixia de un dolor que no parece tener fin. Tal vez creas, como ella creyó, que eres demasiado dañado para ser amado, o demasiado débil para empezar de nuevo. Quiero que sepas esto, tu historia no termina con la herida. La veta más oscura no es el final de la madera, es solo una parte de su recorrido. Hay manos hábiles, el amor propio, la fe, la ayuda honesta, la simple perseverancia, que pueden lijar, pulir y dar forma a esa madera herida hasta convertirla en algo sólido, útil y sorprendentemente bello. La restauración no es magia, es un trabajo lento, a menudo doloroso, pero posible. Siempre posible. Mira a Carmen. La niña traicionada, la joven explotada, la mujer que huyó por creerse indigna, hoy es la columna central de un hogar. Su fuerza no nació de la ausencia de dolor, sino de haberlo atravesado. Su valor no estaba en ser impecable, sino en levantarse, una y otra vez, incluso cuando lo único que tenía fuerzas para hacer era respirar. No importa cuán roto te sientas, ni cuán lejos parezca la luz. No te rindas. No claudiques ante la sombra de tu pasado. Da un paso. Luego otro. Acepta la mano que se tiende con bondad verdadera. Permítete creer que puedes ser amado, a pesar de todo. Porque puedes. Tu vida, con todas sus grietas, es un material precioso. No la deseches. Sigue adelante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias que compartimos, todas pensadas para recordarte lo fuerte que eres. Y por favor, comparte este video. Hazlo llegar a esa persona que crees que necesita escuchar hoy que, a veces, perderlo todo, es justo el principio para descubrir algo mucho más valioso. Gracias por vernos. Hasta la próxima.